Botafogo perdió 3-0 en el Derbi de las Américas contra el Pachuca y de todo eso les hablo ya mismo aquí en Palabra de Gol. Tristemente esto lo vi venir y por eso debo mostrarles este clip, no porque quiera vanagloriarme de lo que mencioné, sino porque era una situación que estaba sobre la mesa. Entonces los invito a que escuchen las palabras que dije hace apenas 2 días. Atención. Que mi desconfianza en el Botafogo recae en ese sentido, en que Botafogo viene de ganar Copa Libertadores, viene de ganar Brasileirao, viene de parranda, en parranda, en parranda, con lo que significa vivir en Brasil cuando uno queda campeón. Y en Río. Y en Río. Botafogo Gerald viene de jugar 3 finales. Ya te las cuento. Final 1. El partido que debió jugar en el Brasileirao contra Palmeiras para sacarle los puntos necesarios para luego sí ser campeón. Esa fue la final 1. Fue un partido muy exigente para el Botafogo. Jugó la final de la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro. Se quedó con un hombre menos. Esa fue la final 2. Y final 3, hace nada, en el cierre del Brasileirao contra Sao Paulo en condición de local, donde Grigori, el que se hizo expulsar en la final de la Copa Libertadores, marcó el gol que definitivamente selló el título del Botafogo. Entonces, viene a jugar 3 finales, hay mucho desgaste físico y mental, y ahora le pides al Botafogo que se pegue un viaje de ¿cuántos kilómetros? De 10.000, 14.000 kilómetros hasta Qatar. Sí, con todas las comodidades del mundo, pero sigue siendo viaje hasta Qatar después de fiesta tras noche, tensión futbolística, anímica, mental. Y no, ahora tiene que jugar contra el Pachuca, que este partido lo va a jugar como una final y el Pachuca viene con un whiskycito en la mano, un habano. Pachuca no está haciendo nada. ¿Qué ha estado haciendo Pachuca? Si no clasificó a la liguilla, entonces No no tuvo está haciendo actividad. nada. O sea, Pachuca uno podría decir, no, viene sin ritmo. El Botafogo sí viene con ritmo, pero viene ya desgastado. Es un Botafogo que está en las últimas. Futbolísticamente, anímicamente, listo, está en alza, está en el tope Botafogo, pero también las piernas, hermano, hay mucho desgaste y no rotó casi el Botafogo porque tuvo que jugar con su prime todos los partidos. Entonces, Botafogo llega ya con lo último de su poder acá, mientras que Pachuca, con un whisky, 2 hielitos y un habano, está esperando el partido y Pachuca a jugar esto como una auténtica final y luego te saldrán los mexicanos de la cueva a decirte, pues sí, ven, pinches sudamericanos, es que ustedes pues no respetan el fútbol mexicano. No, ¿cómo es que dicen? El fútbol mexicano, sí. el fútbol. Lo presentía porque es que esto ya lo había vivido con el mismo River Plate cuando llegó y le ganó la final a Boca Juniors, lo menciono incluso en el mismo directo, que le ganó la final a Boca Juniors, subestimó el partido contra el Alain, listo, marcó calavera. Ahora, lo mismo le sucedió al Botafogo. Ustedes vieron el estadio 974, bueno, los que observaron el partido, se dieron cuenta que ¿cuántas personas habían? ¿5.000? ¿6.000? Quizá 10.000, creo que me arriesgo, o sea, no había casi nadie ahí. Qatar no es un país futbolero, quedó totalmente probado. Qatar dependía netamente del turismo que llegara, pero ni siquiera tiene demasiada población y ni siquiera demasiada población futbolera como para uno llegar y decir, es que van netamente por el placer de observar fútbol. No, nada que ver. Entonces ahí en el estadio de los contenedores del 974 y asustaban, mucho fantasma, ¿no? Mucho fantasma del pasado, porque Pachuca también nos volvió a recordar el pasado cuando venía a dar pelas aquí en Conmebol. Ya les voy a hablar de ese asunto. Pero a lo que me refiero es que no había casi nadie, como que no despertó demasiado interés, despertará interés a lo sumo la final y eso. Ahora, este fue un duelo válido por los cuartos de final, pero le pusieron Copa Interamericana con otro nombre, ¿no? Derbi de las Américas. Y entregaron una copa, ¿sí se dieron cuenta que entregaron una copa cuando finalizó el partido? Una copa azul, como medio Blue Beetle, algo así. La FIFA llega y te hace eso, entonces si juega Asia-Pacífico, entonces te entrega una copa, si juega Derbi de las Américas te entrega otra copa, ahorita viene la Copa Challenger, que es la semifinal entre el Al-Ahly y el Pachuca, entonces va a entregar otra copa, y luego en la final no va más, si entrega la Copa Intercontinental, que no sabemos exactamente si sea la antigua o la nueva con otro, bueno, no se sabe, pero entregó una copa. ¿Y qué es lo que se busca en este certamen? En este certamen se busca quién es digno de jugar contra el equipo europeo. Eso es lo que se busca. Porque Real Madrid, pues, está jugando sus partidos de Champions, uno de Liga por ahí, pero no está jugando este mata-mata de cuartos, semis, nada que ver, ¿no? Real Madrid o el equipo europeo de paso está esperando, tranquilito. Bueno, ¿contra quién? ¿Quién es digno de desafiar mi poder? Entonces ponen al resto, súbditos no dignos, a que batallen a ver quién puede sacarse la foto de yo jugué contra el Real Madrid. Esa foto no la tendrá ya el Botafogo porque el Fogao afrontó este partido de muy mala manera. Quizá por eso mencionaba esto hace unos días. Entonces, yo tengo alta desconfianza del Botafogo. Debo decirlo. Yo dudo que llegue a la semifinal contra el Al-Ahly. Hasta la semifinal. No incluso. creo.
Y es que el Botafogo, yo no lo tenía contado, pero sí la prensa brasileña jugó 75 partidos en el año. Sumado a lo que fue este cotejo contra el Pachuca, 75 partidos. ¿Ven de lo que estamos hablando? En temporadas europeas, por más que tú estires y estires, no alcanzan a llegar ahí. O sea, tendría que ser un equipo multicampeón en varias facetas. Aparte de los 75 partidos del Fogao, tuvo ese viaje de más de 10.000 kilómetros de Río de Janeiro hasta allá hasta Doha. Entonces, obviamente, eso te va desgastando, cosa que mencioné. Y en este cotejo, para colmo de males, el técnico Arthur Jorge como que subestimó el partido, o no sé si subestimó o sobró el partido, sino que sí, eso intentó hacer, dosificar. Dijo como, el Pachuca viene mal, el Pachuca ni siquiera fue capaz de clasificar a la liguilla MX, a la reciente liguilla MX, entonces puedo dosificar, puedo darle descanso a Thiago Almada, a Savarino, a varios importantes del plantel del Fogao, y entonces eso le complicó las cosas. Jugó con fuego el Fogao y pagó caro, porque el Pachuca este partido sí lo afrontó como una final. Si yo hago la comparativa en cuanto a cantidad de cotejos del Pachuca en el año, hice una cuentica y rápida y me salieron 47 partidos, entre 47 y 50 partidos. Creo que el Pachuca no ha jugado más que eso. Traté de sumarlo todo, de Liga MX, primer, segundo semestre. En el primer semestre sí llegó a la liguilla, pero alcanzó a jugar no más 2. También le conté lo que estuvo en la Leagues Cup. También le conté lo que estuvo en la Conca Champions. Ahí le conté todo lo que pude al Pachuca. Y estirando, partidos oficiales no me daban, más de 50 no me dan. O sea, me dan 47. Y por ahí si siguiera escarbando, quizá. Me cambio el Botafogo, que 75. 75. Entonces ahí uno comprende muchas circunstancias. Además el Botafogo tuvo partidos muy exigentes en los últimos 15 días. Sobre eso la prensa brasileña ha venido haciendo una reflexión. Yo creo que es una reflexión que vale la pena que nosotros también miremos. La anotamos aquí en nuestro Twitter, que recuerden que es Palabra de Gol OK. La prensa brasileña enfatiza en que Botafogo llegó con 75 partidos encima, 5 en los últimos 15 días, de los cuales 3 fueron finales, una real, o sea contra el Mineiro, y otras teóricas, una contra Palmeiras para sacar la diferencia puntual necesaria y otra contra Sao Paulo, que fue ya la del título en el cierre del Brasileirao, y muy poco descanso desde el fin del Brasileirao al duelo ante Pachuca. En cambio, el cuadro mexicano venía relajado y avanzó. Creo que es que eso nos da a grandes luces una visión general de lo que fue este cotejo. E incluso estaba viendo Sport TV ahí en la televisión brasileña y ellos están diciendo, en condiciones normales, listo, te lo comprendería. Esto no son condiciones normales y se sabía que podía pasar. Se sabía. Esto era una cosa que estaba en el ambiente de... Cuidado muchachos, cuidado porque el Pachuca, muchos acusaban que no, es que el Pachuca no tiene ritmo, pero el Pachuca venía descansado. Y sí, el Pachuca también tuvo que hacer el viaje desde México hasta Qatar, todo verdad, pero el Pachuca no venía a disputar el título del Brasileirao hace 3 días. Es que el Botafogo jugó ese partido el 8 de diciembre y este duelo del Derbi de las Américas se dio el 11 de diciembre. Entonces 3 días después, quítale el día del vuelo, que obviamente te desgasta. O sea, solo tuvo un día de descanso el Botafogo en sí, más la parranda por el título, que poco lo pudo pensar el Botafogo, y le complicó la situación. Y claro, también hay otra lectura y es la siguiente: perdiste ante el antepenúltimo de la actual Liga MX, porque también lo podemos revisar, está por aquí, puesto 16 de 18 equipos. Pachuca no clasificó a la liguilla que están disputando en este momento los equipos más potentes de México. Entonces, claro, Pachuca llegó descansado, ya con la mente limpia, ya con la mente libre, todo tranquilo para el Pachuca. Además, recordemos que el Pachuca ganó a Colo-Colo la final de la Sudamericana. Entonces, desde ese instante ya Pachuca mostró los dientes y ahora vuelve y muestra los dientes contra Botafogo. Un aspecto del que me he dado cuenta en el último tiempo es que los equipos mexicanos, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, servían como filtro ante los brasileños o los argentinos. Atención, escuchen lo que digo. No es que ganaban todos los títulos de Libertadores y Sudamericana. No, y vuelvo y digo, no es que ganaran todos los títulos, no, ni es que llegaran a todas las finales, no, pero sí servían en muchas ocasiones como filtros, que hoy en día te llegan 4 o 5 brasileños ahí a la última parte de la definición de Libertadores o Sudamericana. Entonces, si hubiera un mexicano, siempre es lo que hemos pensado, si hubiera un mexicano hoy en día en estas instancias, 1 o 2, te liquidarían algún brasileño, algún argentino. Eso harían los equipos mexicanos. ¿Por qué? Por su nómina.
por su nómina, que muchos de ellos no son mexicanos, pero tienen unas nóminas potentes, como lo mostró el Pachuca, que a pesar de ser el 16 en la Liga MX, vean, le ganó al actual campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. Cansado y lo que quieran, pero le ganó al actual campeón de la Libertadores y del Brasileirao. Entonces, por eso es que nosotros validamos que vuelvan los equipos mexicanos a la Libertadores y a la Sudamericana. Y los ponderamos por encima de los equipos de Perú, de Venezuela, porque los equipos de Perú, Venezuela, etcétera, ¿qué filtro le ofrecen a los equipos brasileños o a los equipos argentinos? ¿Qué oposición ofrecen? No ofrecen ninguna oposición, son puntitos seguros. Los equipos mexicanos, en cambio, si ustedes miran diversos años en las Copas Libertadores o Sudamericana, obviamente no todos los equipos mexicanos siempre pasaban en los mata-mata, pero sí ofrecían más batalla, eran más filtro. Si un equipo mexicano no hubiera existido en el 2015 ahí, pues la final hubiera sido Inter contra River. Sí, que Tigres llegó a la final y no la ganó. Ese es otro asunto, por eso menciono. No es que ganaran todos los títulos, no, les faltaba ese golpe de gracia, esa jerarquía. También porque la Conmebol tenía esas cosas extrañas que siempre tocaba cerrar la Copa Libertadores en territorio sudamericano, nunca en mexicano. Entonces también jugaban con amplia desventaja, porque cuando era ida y vuelta, pues, ¿por qué no los dejaba cerrar en territorio mexicano? Si Tigres, por ejemplo, en ese 2015 tuvo mejor desempeño en la fase de grupos, pero cosas de la Conmebol Style. Vuelvo a lo que mencioné, servían como filtro. Y es que no lo demostró Pachuca. Ahora, con respecto al partido en sí, como mencioné hace un instante, no parecía buena idea guardar 4 o 5 titulares. Sin embargo, el tiempo le daría o le quitaría la razón a Artur Jordi. ¿Por qué? Porque si se le hubiera dado el resultado, entonces diríamos, dosificó el grupo, van a llegar descansados a las semis, pero no fue así. Y Pachuca, tal y como yo lo imaginaba, afrontó este duelo como lo que fue, como una final. ¿Por qué digo como una final y que fue una final? Porque la FIFA entregó una copa muy linda, hay que reconocerlo, una copa azul, hermosa copa en cuanto a su diseño. Es básicamente la copa del antiguo mundialito de clubes, ya toca decirle antiguo, pero versión azul, ¿no? Y se la dieron al Pachuca, pues que viste de azul. Entonces como que todo combinó. Entonces el Pachuca tomó este partido como una gran definición. En cambio el Botafogo lo tomó como un partido en donde tocaba evaluar, tocaba ir mirando, tocaba irlo trabajando, pero no. En el primer tiempo Botafogo fue un equipo errático, casi ni le llegó al Pachuca. Tuvo una escachada de este Ponte, el uruguayo, pero no mucho más. Alguna escapada de Luis Enrique, pero no era un equipo fluido, era un equipo desconocido. También se entiende porque titulares, suplentes, y los que estaban ahí no estaban respondiendo, estaban en otra. No estaban jugando un partido decisivo, definitivo, sino que estaban jugando cualquier cotejo, ¿no? Y pues así les fue. Yo al Pachuca le notaba las intenciones de ganar, quería llevarse el duelo. Tuvo un disparo muy peligroso de Montiel, se fue cerquita en el primer tiempo, no Montiel el argentino, sino el del Pachuca, y también tuvo un disparo de Rondón, ahí se aproximaba, de a poquito otro de González, ahí de a poquitos el Pachuca se aproximaba, yo decía, todo está bien, mientras no clave al Botafogo, porque por el trámite yo veía que ese era un duelo de el que hiciera el gol ganaba. Y no solo ganó, sino ampliamente el Pachuca. Ya en el segundo tiempo, Botafogo, yo pensaba que iba a hacer todos los 4 cambios que yo imaginaba ya desde el vamos, en la segunda mitad, pero no los hizo. Esperó a que lo clavara el Pachuca. ¿Y de qué manera lo clavó el equipo tuzo, eh? Uy, qué golazo que hizo el Pachuca. ¡Qué pepo, eh! Porque Botafogo por allá pensando en quién sabe quién, de pronto en el carnaval que será ahorita en febrero allá en Río de Janeiro, entonces estaba pensando quizá en eso, quizá en irse ya de vacaciones, te has esforzado demasiado en los últimos 15 días, entonces estás pensando de pronto en otra, mientras que Idrissi, este jugador neerlandés marroquí que juega en el Pachuca, tiene esto también el fútbol mexicano, llegó y se juntó con González, una pared dejó botado a uno, al otro, a Barbosa lo acostó 2 veces y listo, la puso contra el palo, 1-0. Entonces yo dije, 1-0, es preocupante pero no es el fin. Incluso en ese instante Artur Jordi dijo, bueno, tengo que dejar de joder, voy a hacer todos los cambios, y entraron Marlon Freitas, Thiago Almada, Junior Santos, más tardecito ingresó Savarino, pero poco a poco fueron ingresando todos en el Botafogo. ¿Cuál fue el problema? Que defensivamente enloqueció Botafogo, se desesperó Botafogo, nunca tuvo la suficiente paciencia y calma en la parte posterior como para sacar al equipo. Y primero mi primaria, la defensa debe estar tranquila. Si la defensa se desespera, si la defensa se descontextualiza, si la defensa se desordena, pues el otro equipo va a aprovechar. Y pues Pachuca, agrandado por el 1-0, pues convirtió el 2-0. 2-0 que en donde también hay que reconocerlo, al Pachuca le funcionaron los cambios porque ingresó el colombiano Nelson de Osa, ex Estudiantes de La Plata, ex Atlético Nacional, y convirtió
el segundo tanto del partido. Un enganche ahí por el lado, le pegó y está comprometido el arquero John, porque es por su palo e incluso se le escapa debajo y ese disparo yo creo que terminó con el cotejo. Terminó con el cotejo porque de ahí en adelante Botafogo enloqueció, se fue a atacar de cualquier manera y dejó demasiados espacios atrás. Y debido a esos espacios que dejó atrás, pues tenía que caer el tercero. ¿Y de quién tenía que ser el tercero? Pues de el Rey Salomón, de Salomón Rondón, tras un gran pase previo de Nelson de Osa. Él no hizo la asistencia directa, pero sí fue quien oxigenó la jugada, quien llegó y abrió la jugada con un pase 3-2 excepcional. Y Salomón Rondón, ¿cuántos estaban atacando el Pachuca? Estaban como, era un 3 contra 2 básicamente el que tenían ahí, porque volvió muy mal Botafogo, había ingresado Thiago Almada perdió una pelota, se quedó pidiendo falta y pues arrancó el contragolpe del Pachuca y Pachuca pues llegó y liquidó. Nelson de Osa por la derecha, pase 3-2 excepcional, luego le queda a Idrissi se la pone a Salo Rondón y Salo Rondón la define al otro costado y ya está. 3-0 a la casa a llorar y a dormir, en el caso de Botafogo, y a reflexionar bastante sobre qué pasa con el calendario del Brasileirao, porque uno puede acusar que llega con muchos partidos encima a comparación de lo que es el Pachuca, y sí, eso es verdad, pero también muchos de esos cotejos vienen de algo que se llama Campeonato Carioca, que es el estadual que juega el Botafogo. Y uno dice, hay más o menos ¿qué? Son como 11 partidos que juega el Botafogo. Podrían ser 11 menos en la temporada para el Botafogo. ¿Por qué tienen que seguir jugando eso de los estaduales? Yo entiendo la importancia histórica de los estaduales. Yo no es que desconozca la historia del fútbol brasileiro. No, en el pasado, Brasil, al ser un país tan grande y al no tener la suficiente tecnología como para conectar fácil a un estado con otro estado, pues entonces uno comprendía que los estaduales fueran como lo más, fueran como el boom. Pero hoy en día, con tantos vuelos, con el avance de la tecnología, con la preponderancia que ha tomado el Brasileirao, la Copa de Brasil, la misma Copa Libertadores, los estaduales se quedaron en el tiempo. O sea, no estamos hablando del Brasil de 1977, del Brasil del 87, nada que ver, ni siquiera del Brasil de los 90, este es otro Brasil, un Brasil que le da preponderancia a los torneos nacionales. En esa medida, yo creo que es infructuoso poner a jugar a Flamengo, Botafogo, Fluminense, ese pogonón de partidos del Campeonato Carioca. Porque tienen que estar felices todos los matados de la B de Río de Janeiro y de la C de Río de Janeiro, porque pueden jugar contra Flamengo, Fluminense, Botafogo. ¿Pero qué sucede? No, que toca jugar sí o sí, porque el Campeonato Carioca es histórico y bla, bla, bla. Entonces también no se ayudan. Porque uno puede acusar 75 partidos, pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque Brasileirao excepcional, 38 partidos, todo comprensible. Copa do Brasil, lo mismo, comprensible. Pero, ¿qué está pasando? En esos estaduales, hermano, todavía con eso ahí no me cuadra. Podrían ingresar los equipos grandes históricos de Río, los de primera división de Río, a un mata-mata ya lo último, pero no me los pongas a jugar, que si fase de grupos, luego mata-mata, ¿para qué? Se pierde tiempo ahí. Y vean lo que sucede, que los equipos brasileños llegan toteados, llegan reventados al cierre del año. ¿Y qué pasó? Pues que ahora Pachuca va a sacar pecho, que los mexicanos van a sacar pecho, van a venir aquí a los comentarios o a otros canales o a otras publicaciones y van a decir, ven cómo es que el fútbol mexicano es superior al sudamericano, el equipo 16 de la Liga MX eliminó al actual campeón de la Libertadores, con muchos matices eso, ¿no? Con lo que he mencionado, con cantidad de partidos, con el cansancio de Botafogo, pero te van a mencionar eso. Entonces, yo le hago un llamado a Brasil a que modifique el tema de los estaduales, que reduzca cantidad de partidos, porque los equipos brasileños llegan muy extenuados a definir estos torneos. Botafogo no es el primero que sufre esto. Lo sufrió Palmeiras, Flamengo, siempre lo sufren. Unos con mejores, con peores participaciones, pero llegan ya agotados. E incluso la prensa brasileña ponderaba. Decían como, bueno, se perdió contra Pachuca, pero es que Botafogo lo dio todo, es el mejor año de su historia. Brasileirao, Libertadores, muy pocos equipos han hecho eso. Y si hablamos de la importancia de un Brasileirao contra la Liga MX, es mucho más importante un Brasileirao, que el Brasileirao además sí tiene descensos, es una liga mucho más coherente que la Liga MX. Pero los hechos son los hechos, y el hecho es que Botafogo perdió contra Pachuca, y esa es una mancha que no se borra para nada. Revisemos por aquí los rendimientos. John está comprometido en el segundo gol de Pachuca, sin lugar a dudas. Luego de la defensa, los vi dudosos, muchas modificaciones,
ninguno rindió, en general ninguno rindió. A este Barbosa lo acostaron 2 veces en el primer tanto del Pachuca, en el mediocampo Alan no respondió, Gregory más o menos, pero tampoco fue la gran vaina, Luis Enrique jugaba para él, Deportivo Luis Enrique, así es imposible, Igor Jesús desconocido. Aquí en el mediocampo nadie apoyaba tampoco. De los que ingresaron, el único que medianamente respondió fue Jefferson Savarino, que hizo un disparo descomunal que atajó el portero del Pachuca. Pero de resto, Thiago Almada entró a enredarse, Freitas lo mismo, Junior Santos muy apresurado. No, Botafogo entró en un periodo de caos y todos los jugadores fueron víctima de ese periodo de caos. Mientras que en el Pachuca, todos concentraditos. Viene el portero, dejó algunas pelotas sueltas ahí, pero en general viene el portero. Micolta en los cierres muy preciso. Incluso se le lesionó Barreto, tuvo que hacer una modificación el técnico Guillermo Almada, que conoce de vieja data a los equipos brasileños, porque él fue técnico del Barcelona Sporting Club de Ecuador. Entonces los conoce. A uno que otro eliminó en el pasado. Entonces él sabe cómo es este asunto. Luego del mediocampo, 5 jugó muy bien. Idrissi, gran partido de Idrissi, tanto asistencia como gol. También aquí adelante Salo Rondón, que marcó la anotación, el tercer gol muy bien. Nelson de Osa creo que fue de lo mejor del Pachuca. Cuando él ingresó, el Pachuca fue otro equipo. Decisivamente fue otro equipo. Un equipo mejor, el Pachuca, porque estaba jugando el partido de buena manera. Pero cuando ingresó Nelson de Osa, fue como el prime del Pachuca. Un jugador que tiene sus altas y sus bajas. Es intermitente, tiene partidazos, tiene luego partidos muy plomos. Pero en este especialmente respondió Nelson de Osa. Y así el Pachuca se llevó su pase a la semifinal que jugará contra el Al-Ahly, contra el poderoso equipo egipcio, contra uno de los multicampeones del mundo. Mientras que el Botafogo sí duerme con la Libertadores a este lado, con el Brasileirao al otro lado, es el mejor año de su historia, sin lugar a dudas, pero se queda también con la amargura de saber que pudo haber jugado contra el Real Madrid y que si la gente del Brasileirao le hubiera dado más espaciado a las fechas para luego llegar mejor preparado al duelo contra el Pachuca, quizá las cosas hubieran sido distintas, pero no lo son. Se acabó el sueño, como decía en la televisión brasileña. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Traten de esquivar a todos los mexicanos que encuentren, porque esto va a estar lleno de mexicanos. Ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Esto para todos ustedes es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.